Sirve para el tratamiento de, principalmente son dos, que son los miomas uterinos y la adenomiosis. O sea, no puede ir a una estética y decir, quítenme un mioma. O sea, no se hace ninguna incisión en los pacientes. Es una tecnología mínimamente invasiva, por no decir cero invasiva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a MedTech, traído por doctores especialistas. En el segmento del día de hoy tengo como invitada a la doctora Brenda Sánchez, ginecólogo con especialidad en biología de la reproducción, con más de 10 años de experiencia, y vamos a tratar sobre una nueva tecnología que se está utilizando en la Ciudad de México que se llama HIFU. Hola, ¿qué tal, doctora Brenda? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, Cort, buenos días. Con mucho frío, pero todo bien. Ya habíamos, previo a la grabación, platicado de este tema y los fríos de la doctora. ¿A cuánto están? A 8. A 8. Con alguien que está ahorita a -3, creo que Que no. ya, yo soy de los que ando en short con eso. Mientras no andemos abajo de 4, todavía ando en short. Ay, no, qué locura. Ya se va. Y hay otros que andan en short y todavía andan en guaraches, en flip-flops. Ay, no. O sea, climas de las personas están bien variados. Empezando, doctora, primero, ¿qué es el ultrasonido? ¿Cuál es el HIFU? ¿Qué es? El HIFU es una tecnología que dirige el haz del ultrasonido, un ultrasonido normal, el que conocemos, pero con una intensidad mucho mayor, hasta 800 veces más. Por eso se llama ultrasonido de intensidad focalizado, porque va a generar que este haz se dirija específicamente a un punto milimétrico, se focalice en este punto y genere un aumento de la temperatura hasta 60 grados más o menos para lograr que el tejido en el que lo estamos dirigiendo se necrose, es decir, muera, y de esa manera es que funciona y que sirve para el tratamiento de una buena gama de enfermedades, que en este caso lo que es de importancia para nosotros en cuestión ginecológica principalmente son dos, que son los miomas uterinos y la adenomiosis. Aquí, yo ahorita comenté que es una tecnología nueva y es porque la máquina que están usando para tratar en el área de ginecología es relativamente nueva en la Ciudad de México y creo que es en la única parte de la República donde actualmente manejan ese equipo. Pero gente se mete y si buscas HIFU, tú vas a escuchar mucho de que este médico estético maneja HIFU, este spa médico maneja HIFU, esto aquí maneja HIFU. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo puedo no caer con un spa médico y decir, quíteme mi mioma? La máquina es completamente diferente. O sea, aquí es muy parecido como si fuera una cama de resonador, como si fuera este tubo como de tomografía, en donde puede entrar, bueno, en realidad está ahí recostado el paciente. Y los que son estéticos, sí, claro que existe HIFU para cuestiones estéticas, precisamente porque penetra en el tejido, pero son aparatos más pequeños. No sé si me explico. O sea, físicamente son diferentes y la capacidad que tiene de la focalización también es distinta. Está programado pues el aparato para cada función que tiene. Intensidad y todo eso. O sea, no puedo ir a una estética y decir, quítenme un mioma. No, no, exacto. Son máquinas completamente diferentes y entrenamientos distintos. De hecho, cuando hablamos del ultrasonido focalizado como tratamiento, tiene que ser de cuestiones ginecológicas, por supuesto, tiene que ser realizado por un ginecólogo o por un médico radiólogo. O sea, no podría realizarlo médico estético o un médico de cirugía plástica, etcétera. Actualmente, con el HIFU, ¿qué es lo que más trata? Miomas y adenomiosis se pueden tratar, hablando obviamente del punto de vista ginecológico, porque se pueden tratar también tumores renales, pancreáticos, óseos, pero eso es de otra especialidad. Entonces, nosotros en gineco podemos tratar los miomas, que son los tumores benignos, es decir, los que nos dan cáncer, más frecuentes en las mujeres, tan frecuentes como hablar de un 70%. Si un 70% de las mujeres en edad reproductiva, 30, 40, va a tener por lo menos un mioma, ¿no? Claro, no todos van a ser sintomáticos, o sea, la mayor parte van a ser asintomáticos, pero es una enfermedad que tiene una incidencia muy alta, muchas personas lo tienen. Entonces, este tipo de tumores son tumores que son bien definidos, que se encuentran dentro del músculo del útero. Y entonces el utilizar el ultrasonido focalizado es muy útil porque tú puedes a través de la máquina y programar en dónde quieres dirigir ese haz de calor para que actúe solamente sobre el tumor que tú quieres tratar. Por ejemplo, va a pasar probablemente a través de la vejiga, el
ultrasonido, pero no va a quemar la vejiga. O sea, lo que tienes que hacer es dirigir el haz a un punto y es justo en ese punto en donde va a trabajar. Hay, de hecho, un video que les vamos a compartir en donde se ve cómo, o sea, está quemando el haz, está quemando un vidrio, pero tú pasas la mano y no te quema porque está completamente dirigido hacia un punto que es milimétrico. Entonces se definen coordenadas hacia donde vas a dirigir el ultrasonido de alta intensidad, por eso el nombre, y ya únicamente lo que vamos a hacer es focalizarlo. Entonces, al dirigirlo en este tipo de tumores, que son los miomas, lo que va a hacer es que va a matar todas estas células que están en el mioma a través de lo que se llama necrosis coagulativa, porque va a subir la temperatura en este punto hasta 60 grados Celsius y eso va a hacer que muera el tejido. Posteriormente habrá un proceso de absorción y se va disminuyendo de manera gradual el volumen de los miomas. En base a lo que está diciendo, ¿por qué no se puede tratar cáncer con el mismo principio? ¿Por qué tiene que ser benigno? ¿Por qué no podría ser cáncer? No es mi área, yo no soy oncóloga. Sí se puede tratar el cáncer. Hablaba principalmente de tumores óseos, pancreáticos, renales. Sin embargo, sale de mi área de expertise porque yo soy ginecóloga y obviamente me dedico pues al tratamiento de las patologías ginecológicas. Y de las patologías ginecológicas todavía no se ha podido utilizar esta tecnología para el tratamiento de las enfermedades malignas ginecológicas, pues, ¿no? Se puede usar incluso en tumores de mama, por ejemplo, pero no es mi área, pues, la oncología. Entonces, pero sí se puede, o sea, sí se utiliza. Sobre todo en los países asiáticos, que es en donde está más avanzado el uso de este tipo de tecnologías, porque la gran ventaja es completamente cero invasivo, pues, o sea, no se hace ninguna incisión en los pacientes. Es una tecnología mínimamente invasiva, por no decir cero invasiva, y entonces ofrece otros beneficios al no someter a un riesgo quirúrgico. O sea, la mortalidad, por ejemplo, que con cualquier cirugía es una mortalidad, la posibilidad de que mueras en una cirugía por miomas o por adenomiosis es muy baja, pero no es cero, ¿no? O sea, siempre existen riesgos. Y por HIFU al momento es cero. O sea, el ultrasonido focalizado de cero, ¿no? La tasa de mortalidad por el tipo de tratamiento que haces, ¿no? Y que está perfectamente controlado. ¿Cómo le hacen? ¿Qué tipo de anestesia le ponen al paciente para evitar que, por ejemplo, si tiene las coordenadas tan directas, se pueda moverle y de repente, ¡ay! Me perforó la matriz, o no sé. O sea, ¿cómo coordinan eso? Depende del paciente, siempre se hace antes algo que se llama simulación, porque además la posición también tiene que ser, el paciente o la paciente está acostada boca abajo un ratote, un par de horas. Entonces, si están con una sedación, están con sedación consciente, siempre tiene que haber un anestesiólogo presente y en ocasiones se ponen bloqueos regionales, pero sí requiere por lo menos sedación consciente. Estuve viendo para adenomiosis, ¿puede trabajar también con adenomiosis difusa? No, la indicación es la focalizada, principalmente, precisamente por este principio, porque tú vas a trabajar como en esta zona en donde está la adenomiosis localizada. Entonces es ideal, pero para adenomiosis que están focalizadas, y esto lo determinamos habitualmente por resonancia magnética. Okay. Los miomas, ¿hay algún tamaño máximo al que se puedan tratar? Por ejemplo, si a ver que algunos están súper grandes, ¿cuándo es cuando dicen, no, este ya está de más de grande, ya no se puede? No es tanto así como decir no se puede, sino que quizá requeriría más que una sesión para la reducción del volumen, y también se puede echar mano de otros fármacos antes del tratamiento que te ayudan a reducir un poco el volumen de ese mioma para que tú puedas tener un mejor resultado. O sea, porque finalmente si tú tienes un mioma enorme, va a funcionar, pero lo va a hacer más pequeño, pero si es de 15 centímetros y esperamos que baje 80%, pues va a quedar todavía un mioma grande, ¿no? Pero porque era enorme originalmente. Entonces, en realidad no es que si estaba o no prohibido, sino que más bien es la tasa de respuesta que tú esperas. ¿Hay alguna contraindicación que digas, ay, no se puede por la posición o la forma? ¿Hay pacientes que no sean candidatos para? Sí, sobre todo depende de la localización, porque finalmente, aunque tú marcas la zona de tratamiento de una manera muy focalizada, con estas coordenadas, si tú tienes alguna estructura, o sea, si el tipo de mioma no te permite aislarlo, por ejemplo, de intestino, ahí es un riesgo que pudieras tener una lesión intestinal y entonces ya no sería candidata. Pues, o sea, sí depende de la ubicación principalmente. Puede variar el resultado con base en el contenido del mioma, sobre todo de la cuestión de qué tan vascularizado, qué tan nutrido está. Puede ser que va a requerir más tiempo de tratamiento, que igualmente hay fármacos que utilizas para que puedas cambiar esto y tengas un mejor resultado. ¿Se elimina por completo? O sea, cuando pueden tratar un mioma, ¿sí se puede eliminar por completo?
Sí, sí se puede. Va, súper bien. Si la paciente tiene anemia, ¿se puede? Sí se puede, claro. O sea, finalmente, como cualquier procedimiento médico, lo ideal es que esté optimizada la paciente, o sea, que esté en las mejores condiciones. Pero es muy común que las pacientes que tienen miomas o adenomiosis tengan hemorragias profusas durante los ciclos menstruales o fuera de ellos. Entonces, este tipo de tratamientos, no vas a tener pérdida de sangre como en una cirugía, si hicieras una miomectomía o una adenomiomectomía. Entonces, sí, sí se puede hacer, sin embargo, no quita que tengas que optimizarle la hemoglobina a esa paciente, pues. En su experiencia, ahorita que ya tiene rato con esto, ¿le ha tocado alguna contraindicación o algo que digas, si el paciente trae esto, mejor hay que tratárselo primero antes de pasarlo a las sesiones? No, en realidad no. Yo creo que lo más común, digo, no me ha tocado, pero pensando qué posibilidades serían, yo creo que alguien con diabetes descontrolada, por ejemplo, porque eso sí interferiría con todo el proceso de remodelación o cicatrización, por decirlo de alguna manera, de la zona que se está tratando. ¿Cuánto tiempo dura el procedimiento y la recuperación? Cuando estamos hablando de casos de miomas que sí los puedan tratar con una sola sesión. El tiempo va a depender del tamaño. Dije promedio un par de horas porque literal es como si fueras coloreando. En la máquina te marcan dónde está el punto focal. Entonces con ese puntito es como si tú fueras coloreando una parte, ¿no? Entonces no es lo mismo colorear, no sé, una parte de 2 centímetros que una de 4. Pero entonces vas todo el tiempo marcando y hasta que abarques la totalidad del mioma que vas a tratar es cuando terminarías el tratamiento. Y la recuperación en realidad es que pueden tener dolor pélvico, pero es un dolor, o sea, súper leve, súper tolerable, tipo con analgésicos y ya está, no requiere formalmente como que reposo, como si fuera una intervención quirúrgica y demás, ¿no? Y puede haber dolor si te llegó a generar alguna irritación con el calor que se generó de algún nervio, o sea, pero directamente una estructura nerviosa. Entonces ahí sí esto puede generar que haya dolor, como por un tiempo más prolongado, que sería una de las complicaciones, que son complicaciones no graves desde la perspectiva pues que no hay algo que requiera una intervención quirúrgica ni mucho menos, pero que sí puede ser que el tiempo de recuperación del dolor sea más largo. En una sesión pueden tratarle a una paciente miomas y adenomiosis. Sí, sí se puede. Si están justo dentro de la zona que es tratable, se puede trabajar, porque tú lo único que cambias son como la potencia del ultrasonido, dependiendo la patología. Y eso lo determinas precisamente en la etapa de simulación y cuando haces, a veces casos principalmente de adenomiosis, hacemos resonancia para poder identificar cuál es la parte que está afectada y entonces ahí tú puedes decidir o definir qué puedes tratar. De lo que estoy investigando, no sé si esto es algo que es un problema o no lo es, de que en ocasiones, aunque esté pequeño y todo, pero si está en cierta posición, como que la máquina, si no le llega, ahí es cuando no es candidato, ¿no? Para no correr riesgo de hacer alguna quemadura en algún lado. En otra superficie, claro. O si el mioma está en una posición donde tú tengas que dirigir esta focalización del ultrasonido hacia el sacro, muy directamente hacia el hueso sacro, donde están las raíces nerviosas del plexo sacro, las raíces sacras, se pueden irritar y las pacientes pueden tener dolor. De hecho, durante el tratamiento te dicen como que tienen dolor en esa zona. Y lo que tenemos que hacer es ir cambiando un tanto la dirección del ultrasonido para evitar que se esté irritando de manera directa en esa zona. Es algo que ustedes pueden estar viendo como para hacer ese tipo de decisiones o cambios en el momento. Sí, literalmente es que es en tiempo real, o sea, tú estás viendo todo el tiempo en qué parte se está dirigiendo el ultrasonido focalizado. Como decías tú, se mueve la paciente, ¿no? Entonces ya tu foco cambia, tú lo vas deteniendo porque el tratamiento es por microsegundos. Entonces tú lo puedes parar temporalmente y reacomodar a la paciente. Tenemos que tener cierto nivel de agua para que la piel esté fría y no se haga una quemadura de la piel. Entonces, durante el procedimiento puedes ir modificando la posición o el mismo tiene ciertos ángulos en los que tú puedes mover el aparato para ir cambiando hacia dónde estás dirigiendo el haz. Entonces, dependiendo si la paciente te refiere dolor muy intenso, lo cambias, lo puedes modificar. Si es como una molestia leve, puedes continuar con el tratamiento. Si yo soy paciente internacional o estoy en Querétaro o algo así y quiero ir a tratarme esto, ¿puedo empezar virtualmente la consulta con usted? Sí, eso es algo que te permite mucho porque tú ves las imágenes. O sea, puedes ver, suponiendo que está súper lejos, ¿no? Viene de Estados Unidos. O sea, a lo mejor con una imagen de resonancia tú puedes mapear dónde está el mioma, cuáles son sus características, cuál es la vascularidad, si tiene algún tipo de degeneración. Y con eso definir de manera virtual si sí es una candidata, ¿no? No hacerla venir para
para decirle, ay, ¿qué cree que no? Entonces tú sí ya puedes ver que sí es candidata y sí o sí se tiene que hacer la simulación. O sea, sí tendría que venir, pero tipo el sábado la simulación, el tratamiento el lunes. O sea, tampoco es que requiere mucho espacio entre la simulación y el tratamiento. Y en la simulación lo que haces es la planeación, en qué posición, cuánta líquido necesita tener para que esté en contacto con la piel, si eso no es necesario llenar la vejiga con una sonda para poder ir desplazando una asa de intestino, ¿no? O sea, como toda esta planeación. Y habitualmente se hace como una sesión de casos entre los expertos acá en México y en China. Y entonces se hace esta sesión donde se llega a la conclusión de cuáles son las coordenadas, cuál es la potencia, cuánto tiempo se va a exponer dependiendo del tamaño. Y por fin el día del tratamiento llegó el día y entonces como si se va a utilizar algún tipo de anestesia, si tiene que ser en ayuno y siempre va a estar el anestesiólogo con nosotros y si se tiene que hacer una preparación intestinal porque lo más importante es que no haya intestino interfiriendo. O sea, si este es el mioma, pero aquí hay un intestino, tú ya no la puedes tratar, ¿no? Porque quemarías el intestino. Entonces la temperatura podría dañar el intestino. Existen algunas maniobras como llenar la vejiga y a lo mejor la vejiga empuja el intestino justo con la posición del as que tú pudieras evitarlo, que pase a través de estas estructuras, pero sí es importante entonces que esté preparado el intestino. Entonces, si yo vengo de fuera, ¿como cuánto tiempo dura el procedimiento? ¿Cuánto tiempo me preparo para estar en México? Yo creo que es ideal una semana. O sea, el proceso de simulación, el tratamiento y ver los primeros 3, 4 días post que estén acá en México. Los principales complicaciones o efectos secundarios, más bien dicho, que podríamos esperar, que pudiera incluso llegar a tener fiebre. Entonces, para poderlo manejar, damos analgésicos, ver que esté bien en estos primeros días después del tratamiento, que no tenga ninguno de estos efectos secundarios y puede viajar, porque si fuéramos muy estrictos, podría viajar en cuanto pase el efecto de la anestesia, porque no es una cirugía, pues, ¿no? Pero al final de cuentas es más seguro si por los primeros días posteriores todavía podemos revisar, ver que la piel está bien, que no hay ningún tema de dolor, que se haya irritado alguna raíz nerviosa, que tengamos que darle algún manejo farmacológico diferente, porque hay cosas que nosotros podríamos manejar en distancia, pero el problema es conseguir los medicamentos. Claro. Ahí nos podría platicar o contar alguna leyenda urbana o algún caso que le haya tocado alguna anécdota de rara, así que por ejemplo llegara alguien y le diga, oye, ¿sabes que traigo esta ruguita? Quiero que me ayudes con el HIFU. Que usted, no, aquí no hacemos esto. O sea, ¿tiene alguna leyenda o algo que nos pudiera o algún mito relacionado con esto que le gustaría aclarar? La verdad es que no, porque es algo muy nuevo, ¿no? O sea, es una tecnología muy nueva y entonces ni siquiera es tan conocida. De las pacientes que tienen miomas, muchas ni siquiera saben que existe esta posibilidad. Saben que existe el manejo médico, saben que puedes manejar los síntomas con hormonales, hasta con analgésicos que disminuyen el sangrado, con un montón de herramientas que tenemos, pero propiamente no saben que existe esta tecnología. Entonces, en realidad es que algo así no me ha sucedido y la mayoría de las personas que preguntan es porque un médico se los dijo. O sea, pero no es algo muy común que la gente entre, ay, sí, ¿y qué te van a hacer a mi HIFU? Y a ti, ay, sí, mi amectomía, ¿no? Es que en realidad es poco común, porque para empezar, solo tenemos una máquina. Ahorita en Ciudad de México tenemos algún proyecto de tener algunas otras, pero ahorita solo está la de Ciudad de México. Hasta las pacientes te ven con cara de, ay, me está cuenteando, ¿no? Cuando le dices, no, pues es que esto es sin cirugía, esto funciona así, asado, ¿no? Porque es tecnología verdaderamente nueva. Pareciera irreal, te quitan un tumor sin operarte, sin medicina, sin nada, hasta se prestaría a que es fraudulento, ¿no? Pero bueno, hay un sinfín de artículos médicos que demuestran su eficacia y en muchos países asiáticos son los como tratamientos de primera línea. Bueno, eventualmente le va a llegar alguna despistada o despistado, porque si pones a buscar HIFU, salen así 1000 artículos de dermatólogos, médicos estéticos que te lo tratan, que esto y que el otro, y se compara mucho HIFU contra, ay, no sé qué, y hacen comparativas, pero es todo con eso, entonces eventualmente le va a llegar algún despistado o despistada ahí. ¿Algo que le gustaría agregar, doctora? Yo creo que lo más importante para hoy o lo que queremos comunicar es que existen otras opciones cuando por alguna razón la opción quirúrgica no es la adecuada para ese paciente, desde muchas perspectivas. A lo mejor, como decías tú, por el tema de la hemoglobina, que sería algún tema de salud, pero también puede ser por temas personales. O sea, simplemente sí, no voy a tener hijos, ¿no? Porque habitualmente cuando pensamos en miomas, en tratamientos preservadores del útero, pensamos en cuestiones reproductivas. Si no, ofrecemos histerectomía.
pero hay pacientes que prefieren no perder su útero, que finalmente es un órgano. Entonces hay pacientes que prefieren manejos, aunque no vaya a ser con fines reproductivos, que sí prefieren conservar el útero. Entonces esta sería una opción. O también otra es una muy buena opción cuando tienes un mioma mediano. Ahorita no te da síntomas, ¿no? En este momento de tu vida, pero probablemente con el pasar del tiempo va a crecer y te va a generar ya algún problema de salud real. Dolor crónico, cólicos, anemia, abortos. Entonces puedes considerar tratarlo, ¿no? Siendo que no esté tan grande. O sea, no esperarte, vigilar hasta que eso sea un problema que tengas que resolver ya de manera quirúrgica, sino como no llegar a ese punto, poderlo resolver antes y pues las pacientes literal que se van caminando porque es un tratamiento no invasivo. Y todas las personas que por creencias religiosas no pueden hacer muchas cosas, también se me hace que esto va a ser algo que les va a gustar cuando nos enteren. Sí, y también a nosotros, ¿no? Porque cuando estás con alguna paciente que por creencias religiosas no acepta transfusiones, nosotros entramos en estrés porque no puedes garantizar que no vas a tener una hemorragia, ¿no? Y con esto sí, el riesgo de hemorragia, pues no. O sea, tienes otros riesgos, pero no el riesgo de transfusión. Entonces sí puede ser muy buena opción. Pues muchas gracias, doctora Brenda. Vamos a agregar aquí su tarjeta digital para que la puedan contactar directamente. Muchas gracias por su tiempo y pues le dejo las últimas palabras con lo que guste cerrar. Considerar todas las opciones cuando estamos enfrentando un problema de salud. Siempre hay que considerar toda la gama de opciones para poder ver cuál es la mejor para cada una de nosotras. Entonces, si nuestro médico únicamente nos ofrece ya histerectomía, no hay opción, no hay otra solución, se acabó, ya está. Siempre buscar otras opciones que puedas tú entonces sí escoger. Ok, sí existe miomectomía, histerectomía, medicamentos, HIFU, pero yo quiero histerectomía. No para mí, para mis condiciones, para mi situación. Desde la recomendación médica como mi cuestión personal decido hacer miomectomía, ¿no? O sea, saber que hay varias opciones y que todas estas opciones tienen dos puntos importantes: la indicación médica y la personal. O sea, porque tenemos que respetar las decisiones de nuestros pacientes. Nosotros somos como quien orientamos. O sea, yo te recomendaría en tu caso que no hagas HIFU, que hagas histerectomía, pero es su cuerpo y entonces ya puede decirme, sí, Bren, pero prefiero un HIFU. Aunque ya no voy a tener hijos, aunque no tengo ninguna razón para conservar el útero, simplemente no quiero la cirugía, ¿no? Y aprender a respetar eso. Pues muchas gracias, doctora, y pues muchas gracias a todos por escucharnos. No se les olvide, aquí les dejo los teléfonos de la doctora para si gustan consultarla y hacerle más dudas. Muchas gracias. Gracias, Kurt. Después de mi plática con la doctora Brenda, puedo concluir que esta nueva tecnología es una herramienta muy útil para tratar miomas, adenomiosis y otros malestares de forma rápida, no invasiva y al parecer con mínimos riesgos. Y aparte de todo, con una recuperación mínima. Si conoces a alguien que padezca alguno de estos problemas, compártele este episodio, le puede ayudar. Gracias por escuchar, esto fue MedTech. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.